Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, texto 44, donde vamos a estar tomando lectura de la palabra del Señor. Vamos a estar mirando una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, muy breve, solamente es un texto que vamos a estar mirando para entonces estar reflexionando en lo que la Sagrada Escritura quiere decirnos. Texto 44 del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. En esta oportunidad el Señor Jesucristo va a traer esta parábola como era costumbre del Señor, y Él va a hablar de el campo y va a hablar de un hombre, es decir, va a hablar literalmente de la tierra, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en la tierra, es el lugar que nos contiene realmente. Todo lo que el hombre necesita está en la tierra. Todo lo que nos rodea, podemos decir, ha salido inclusive de la tierra. Por lo tanto, la tierra es el lugar donde se planta la semilla y allí vemos cómo germina y eso permite de alguna manera que la vida evolucione, ¿no es cierto? Pero la tierra también es el lugar que nos espera a todos, es el lugar donde nos entierran, y esta es una realidad. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque la tierra está bajo maldición, esto lo dice la Escritura. Todos nosotros recordamos cuando Adán, el primer hombre creado, pecó. Esa tierra que era maravillosa en ese momento, pero dice la Biblia que Dios le dijo allí en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, Dios le dice a este primer ser creado, Adán: maldito serás la tierra por causa de ti, y entonces con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y desde ese momento, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, la tierra está sobre maldición. Ahora, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, las expresiones del salmista que habla de la tierra, él dice, es el valle de lágrimas, ¿no? Allí en el Salmo 84. Y esta expresión realmente del salmista es interesante porque muchos han adoptado esta figura, ¿no? La tierra como ese valle de lágrimas. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es el lugar donde sufrimos, donde el ser humano sufre, es el lugar donde finalmente morimos también, y es el lugar donde van a ir nuestros cuerpos, ¿no? Ahora, en esa tierra llena de maldición, de sufrimiento, de dolor, de muerte, en esa tierra que estamos mencionando, hace más de 2000 años atrás, ocurrió algo muy importante, y es que Dios colocó allí, en esa tierra, la cruz de Jesucristo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esa cruz que se levantó, clavada ¿en dónde? En la tierra, nos habla de un propósito de Dios para toda la raza humana. Y es allí lo que escribe el Evangelio según San Juan, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios de alguna manera respondió a la maldición de la tierra, poniendo allí en ella también a Jesucristo. Por eso es la parábola que nosotros hemos leído hoy. Es decir, hay un hombre que está abriendo la tierra. No sabemos, por supuesto, para qué lo hacía, pero seguramente está buscando algo. Estaba tratando de abrir para poner allí la semilla, estaba tratando de sembrar, ¿no es cierto? Y de pronto se encuentra con algo, dice el texto leído, con un tesoro escondido.
Ahora, cuando Jesús tiene que hablar de eso, ¿qué dice el Señor? Dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, es como ese tesoro escondido. Está allí. Y era inesperado para aquel hombre que está en ese campo, ¿no? Es que se encontró con la esperanza. ¿Y por qué se encontró con la esperanza? Bueno, porque ese tesoro le iba a garantizar a él el resto de sus días. Y dice que vendió todo lo que tenía y compró ese terreno para apropiarse de ese tesoro, para que ese tesoro fuera de él. Y entonces allí vemos que comenzó algo, ¿no?, en él. Inesperado en la vida de este hombre, por supuesto, porque hubo un cambio total a partir de ese momento. Él, hasta ese momento, ¿qué hacía? Se inclinó en la tierra duramente, pero ahora trabajaba la tierra con paz y con esperanza. Y entonces vemos que valía la pena para este hombre el vender todo lo que tenía con tal de que ese tesoro fuera de él. Es decir, que el tesoro merecía un cambio total en su vida. Ahora, uno piensa en este relato bíblico, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿vendió todas las cosas? Sí. Perdió interés en todo lo que tenía alrededor al ver y al encontrar ese tesoro. Es decir, él llegó a comprender que ese tesoro valía más que todo lo que había ganado hasta ese momento. Estimados, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ese hecho maravilloso en la cruz del Calvario, Jesucristo vino a traernos el bien absoluto de Dios, para todos nosotros. Cuando nosotros recordamos en los evangelios, por ejemplo, que Pedro y Andrés, los primeros apóstoles, entendieron esto. ¿Qué hicieron? Dejaron las redes y siguieron a Jesús. Cuando en otro momento determinado Juan y Jacobo entendieron también esto, ¿qué hicieron? Dice que abandonaron la empresa de pesca y siguieron a Jesús. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, otro hombre allí en Mateo, ¿qué hizo? Entendió esto, lo que Cristo vino a hacer. Entonces dice que dejó el banco de los tributos públicos y siguió a Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estaban diciendo estos hombres con este gesto que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Es que hemos encontrado algo, decían ellos, que es más valioso que todo lo que nosotros tenemos. Hemos encontrado algo que es más valioso de todas las cosas que nos ocupan aquí abajo y que nos preocupan y que muchas veces nos hacen perder el sueño y nos hacen perder la salud y nos hacen perder tantas cosas, las cosas que nos ocupan aquí abajo. Es que hemos encontrado algo que es más valioso que todo lo que nosotros podemos alcanzar y tener en esta tierra, que todo lo que nosotros podemos llegar a cultivar aquí abajo. ¿Y qué es? Hemos encontrado a Jesucristo. Hemos encontrado a Jesucristo. Se había producido un cambio total allí en sus vidas. Y esto es importante, estimado. El apóstol Pablo explica ese cambio, ¿no? En un momento determinado él dice que cuando él encontró a Jesucristo y comprendió realmente el sentido de la cruz, el sentido del sacrificio de Cristo, dice que todas las cosas que hasta ese momento para él eran ganancia, dice que las estimó como pérdida por amor de Cristo. Dice la Biblia, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, había llegado a encontrar el tesoro escondido. Había llegado a encontrar el tesoro escondido. Y uno dice, ¿y qué es ese tesoro escondido? Es el tesoro escondido que llega a nosotros, estimados, a través de Jesucristo. Es el mensaje sano del Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje del Evangelio que llega a nuestras vidas y que tiene un poder transformador para ayudarnos, para perdonar nuestros pecados, para
acercarnos a Dios y para darnos salvación, que es lo más importante. Por eso es el tesoro escondido que nos llega a nosotros a través de Jesucristo, que es lo que Cristo gana para nosotros, la salvación de nuestra alma. Dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A veces, estimados, arrastramos cargas pesadas en nuestra vida, cargas tremendas sobre nuestras espaldas, ¿no? Que son muchas veces nuestras culpas, que son nuestros pecados, que son las cosas que quisiéramos borrar nosotros mismos, pero que no lo podemos hacer, y que necesitamos la intervención de Jesucristo, que necesitamos acercarnos y encontrar y abrirle el corazón a este gran tesoro que es Cristo Jesús. Que cuando llegamos a Cristo y rendimos nuestra vida delante de Él y nos confesamos pecadores y arrepentidos delante de Él, entonces ninguna condenación vamos a tener. Ahora, Cristo nos saca eso de las espaldas, nos saca esa carga, perdona nuestros pecados, nos limpia, nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae gozo permanente. Por eso Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, tenemos paz, tenemos descanso en esto. ¿Por qué? Porque la paz que el Señor nos da, la paz de Jesucristo, es distinta a la que muchas veces la sociedad puede alcanzar para nosotros. Pero también alcanzamos en Jesucristo el gozo verdadero, la alegría de vivir, aún en medio de los problemas y aún en un mundo que sabemos que está bajo maldición y que por supuesto hay sufrimientos y que hay enfermedades, que hay muerte, que hay egoísmo, que hay odio y que hay un montón de cosas realmente lamentables que ocurren en este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero también podemos tener esperanza. Todo eso es el tesoro que Jesús nos trajo: la salvación, el perdón de nuestros pecados, la paz en el corazón, el gozo diario en nuestra vida y la esperanza. Y la esperanza, eso de que hay algo más allá, que Cristo nos está esperando, más allá de los límites de la vida. Estimados, la cruz de Jesús es conocida, ¿no es cierto? Es conocida. Jesucristo es conocido. Nadie ignora esto, pero no todos ven el tesoro que hay allí. Muchas veces pasamos por el campo tomando la ilustración de la parábola y está ese tesoro, pero no lo ven. El tesoro está allí, pero no lo ven. Y como no lo ven, pasan de largo y lo pierden. Yo creo que tenemos muchas veces al mayor bien para nuestra vida al alcance de la mano, pero no lo toman. Tienes al mayor bien al alcance de tu mano, pero no lo tomas. Espero que podamos reflexionar a la luz de la palabra del Señor sobre este texto tan significativo. Y si todavía no hemos entendido lo que Jesucristo representa como ese mayor bien para nuestra vida, en este momento sea el momento en que miremos ese tesoro escondido y nos apropiemos de eso que Cristo realmente trajo para nosotros. Una esperanza para el porvenir, una esperanza para el presente, pero una esperanza para el porvenir. Estimados, que este sea un día para que no pasemos de largo, sino que nos podamos detener en la preciosa palabra del Señor y podamos apropiarnos de este tesoro que bendice nuestra vida al recibirlo, que nos trae salvación, que nos trae el perdón de nuestros pecados, que nos trae realmente la paz en el corazón y ese gozo diario y permanente que tanto necesita nuestra vida. Y sobre todas las cosas nos permite vivir en un mundo caído,
en una sociedad que se desdibuja día a día en todo sentido, pero nos permite vivir en paz y sobre todas las cosas con esperanza, porque hemos recibido en nuestra vida este gran tesoro que es Jesucristo el Señor. Que nuestro buen Dios les continúe bendiciendo en todo momento.